Bienvenidos a Mujeres Valientes. Este es un programa para compartir historias reales, consejos útiles y voces que inspiran. Comencemos. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de entrevistas dedicado a reconocer la trayectoria y el impacto de mujeres valientes. A través de sus testimonios conoceremos historias de esfuerzo, liderazgo y compromiso que contribuyen al desarrollo de nuestra sociedad. Este programa busca dar voz a quienes con su ejemplo inspiran y generan un cambio positivo en nuestra comunidad. Y el día de hoy tengo el placer de tener como invitada a Margarita Sandino. Margarita, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Sí, pues yo también súper contenta. Sé que todos están siempre bien ocupados, pero de verdad agradezco muchísimo que hayas tomado el tiempo para que platiquemos en esta entrevista y que conozcamos más de ti. Bueno, no, muchas gracias. Aquí muy pendiente siempre de todos tus proyectos y de todo lo que haces tú por la comunidad. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí que vamos a empezar con el principio. Dinos quién eres y de dónde Ujú. vienes. Bueno, yo me llamo Margarita Sandino. Yo soy colombiana de Bogotá. em, Llevo aquí en Memphis un poco más de 20 años. Llegué en el 2002. Entonces Wow. llevo todo ese tiempo acá, sí. ¿Cómo describirías un día? ¿Qué Ujú. hacía Margarita un día allá en Colombia sin antes ni siquiera pensar que ibas a venir a los Estados Unidos? Bueno, que te cuento, yo estudié antropología en Bogotá. Wow. Y también tuve, pues, digamos que la suerte, de alguna forma, de haber vivido en otros países durante mi niñez, gracias pues, a mis papás, el trabajo de mis papás, y también posteriormente, después de graduarme, por circunstancias muy interesantes, pude vivir en otros países y la verdad, pues me encantó. Mi día a día en Bogotá, la verdad, mi niñez y también mis años de universidad los viví en Bogotá. Ujú. Entonces eso hubiera sido como en esa época, Ajá. universidad. Y Sí. pues me imagino, ¿no? Que estar Mm, con los amigos, dedicarte al claro, estudio. sí. ¿Tú te acuerdas más o menos cómo era la situación política y económica allá en Bogotá? Pues era bien difícil. A ver, nosotros, así como en resumen, nosotros nos fuimos de Colombia en el año 84. Ujú. Estuvimos viviendo en Haití, después vivimos en República Dominicana y regresamos en el año 92 más o menos. Y pues obviamente esos eran años súper difíciles en Colombia. Llegar a principios de los 90 a Colombia también fue muy duro. Estábamos en plena violencia, bombas, todo esto estaba pasando. Incluso me tocó vivir una muy cerca cuando estaba yo en el colegio, en la escuela, Ujú. en el high school. Era pues miedosísimo. Uno salía por la mañana, más o menos se despedía. eh, pues esperamos que nos veamos esta noche de la comida, ¿no? Wow. Y era una situación muy difícil, la gente muy asustada, era como una cultura del miedo, ¿me entiendes? Eso sí nos tocó vivirlo y pues fue muy difícil. Y eso que nosotros pues en Bogotá era una cosa diferente lo que estaba pasando en la parte rural, en los campos, el abandono pues de las comunidades, y como esas referencias políticas y militar, paramilitar, todo eso estaba sucediendo. Eso era muy difícil, ¿no? Ujú. Mm, Y, me imagino que, pues, mm, el vivir con tanto miedo, pues, va mm, como que, siempre, mm. manteniéndote alerta, ¿no? A todo lo que Y cualquier ruido que pudiera pasar de día o de noche. Me imagino que hasta noches sin dormir pasabas. sí, pues la verdad sí, y tú sabes, pero pues no sé si tú conozcas colombianos. Los colombianos nosotros somos unas personas como muy echadas pa'lante, muy alegres, muy Ajá. como poniéndole buena cara a las cosas, y la idea era que pues todos arrancábamos nuestro día como, bueno, pa'lante, seguimos aquí, vamos a hacer lo mejor que se pueda, no nos vamos a dejar de este miedo, vamos a hacer lo que podamos por los demás. Sí, fue una cosa también muy
de alguna forma nos unió dentro de lo que fue la tristeza y la violencia. También creo que hoy en día por eso los colombianos somos tan unidos, ¿no? Ujú. Mm, Sí, sí, sí. Y ahora mm, cuéntame, mm. ¿cómo surgió la idea de emigrar a los Estados Unidos? ¿Fue una decisión tuya o fue una decisión de tus Sí. padres? La decisión de venir a Estados Unidos fue una decisión del corazón. ¡Ah! Mira tú. Empiezo por ahí. Sí, Ujú, yo no sé cómo que tanta información date, pero mira, yo cuando yo me gradué de la universidad en Bogotá, yo trabajaba en museos. Yo ujú, actualmente trabajo en museos también. ujú. Y trabajaba en el Museo Nacional en Bogotá y en ese momento yo me enfermé. Yo tuve leucemia. Oh. Cuando yo me recuperé de la leucemia, que fue como un año y medio después, pues ni tan recuperada, pero pues yo ya quería salir de sentirme enferma, Ujú, conseguí un trabajo con un hotel internacional que se llama el Club Med, Club Mediterráneo, ujú. y me fui a vivir a un país, a Santa Lucía, una isla. Estuve ahí 3 meses y después estuve en Punta Cana trabajando allá en ese hotel. Y ahí conocí a un muchacho que era de acá, que es de acá de Estados Unidos. Ah, Y entonces, pues nos enamoramos así perdidamente y ajá. nos vinimos a vivir acá a Estados Unidos. Guau. Fue pues así un romance así internacional, ya sabes, bueno, Ay, qué todo esto, bonito. pero pues muy, muy difícil dejar uno, digamos, todo lo por lo que ha trabajado, todo por lo que ha estudiado, todo, sí, como pensando, bueno, ¿y yo allá qué, no? Ujú, Em, yo duré con mi primer esposo, con él 5 años ujú. y finalmente, pues no funcionó la cosa, yo ya me iba a devolver a Colombia y de ahí fue que nuevamente, Cupido, Andaba haciendo de las suyas, Cupido. claro, y me quedé. Y la verdad es que yo sí estaba muy contenta acá en Memphis con el trabajo que estábamos haciendo a nivel comunitario, a nivel pues, de lo que se puede hacer a través de los museos. Y conseguí un trabajo en ese momento muy bonito en el que sigo. Y pues fue, digamos que una suerte increíble. Y la verdad, yo te digo, una de las cosas, y creo que te lo mencioné la vez pasada, es que yo siento que soy una persona muy, muy, muy privilegiada. Y dentro de los privilegios que he tenido en mi vida, siento una gran responsabilidad con la gente que me rodea, con la comunidad que me rodea. Especialmente si yo llego a este país, de la forma en que llego, eh, yo pues entré acá con una visa de turista y me quedé un poquito Ujú, más largo sí. de lo que tenía que Y quedarme, pues ya que ese es después otro la cuento. visa se convirtió Ay, no diferente. sabes, ¿cierto? Ya te sabes todas las historias. Es una cosa difícil esos procesos. Ujú, Em, pero siento que le debo mucho a la gente, a la comunidad y como, no sé, como siempre traer ese mensaje de para adelante, aquí estamos, aquí escogimos estar acá y vamos a hacer lo mejor que se puede. Entonces, digamos que yo, para resumir, llegué por amor, me quedé por amor y también me quedé por, obviamente, situaciones laborales y condiciones, digamos, que eran un poco mejores acá, dentro de lo posible, ¿me entiendes? sí, y de Sí. los países donde antes habías Mm. ido con tus padres, ¿ya habían Ujú. venido a los Estados Unidos o esa era la primera vez que venías a Estados Unidos? Sí, habíamos venido, nosotros tenemos, como muchos latinos, tenemos el tío, la tía, el Ujú, primo que viven en, no sé, Miami o en Nueva York y habíamos venido, pero pues muy brevemente, tipo 1 o 2 veces a nivel de turistas, pues. ujú, ujú. Y cuando era muy niña, o sea que no, o sea, yo me acuerdo la primera vez que vine a Estados Unidos, que nos bajamos del avión en ese aeropuerto y a mí todo me olía como a chicle, ¿sabes? Todo me olía como bonito, me olía como... Decías: "Qué ¿Cierto? diferente", ¿no? Sí, sí, y todo el mundo era casi como grandote. Ajá, sí, sí, es cierto. Sí, ¿Y el inglés lo empezaste a sí, aprender ya estando sí. acá o por parte de tu Pues yo, escuela ya tenías una noción de cómo era el sí. inglés?
Pues yo el inglés, pues obviamente pues en el radio, cuando uno es chiquito pone el radio, pone todas las canciones americanas y esto. Cuando nosotros nos mudamos a Haití, en Haití la televisión era únicamente americana. Ah, Entonces yo amaba el inglés y yo automáticamente dije, quiero entender lo que está sucediendo en estas películas, yo quiero saber, y yo aprendí inglés viendo televisión sola. mira. Mi papá me puso, ¿sabes? Como las letras, como las palabras que van saliendo Al caption, sí, sí, al sí. caption y entonces yo leía y escuchaba y preguntaba, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Y ahí Okey. poco a poco fue aprendiendo, sí. Y entonces llegas a Estados Unidos por Y, amor, ¿y ay, cómo sí, fue adaptarte a esta nueva ciudad no. pensando que, pues, ya no era solamente de visita? Ay, no, no, ¿Cómo no, fue el sí. adaptarte? Pues la llegada fue un poquito dura porque, pues, mi esposo, él estaba como en esa área de la música, la industria de la música, era ingeniero, Ah, es ingeniero de sonido, pero pues oh, llegaba recién graduado, o sea, no teníamos ningún tipo de trabajo ni nada. Nosotros llegamos a vivir a un motel allá en la wow, Summer Avenue, que ya ni siquiera existe. wow. Pagábamos por día, más o menos. Él iba y conseguía trabajo, trabajo como ¿sabes? Que hay diferentes organizaciones y recogen gente y dicen, ¿usted qué quiere hacer hoy? Así como así. Era Ah, el diario, más o menos. Nos sí, tocó sí. así. Y pues, pues claro, eso para mí fue durísimo, pero igual, tú sabes que uno sigue para adelante, uno dice, no, pues para adelante. Sí, sí. Y yo no tenía permiso de trabajo, yo no tenía ningún tipo de autorización de nada. Sin embargo, yo tenía como yo soy como una persona muy curiosa y me gusta aprender muchas cosas, entonces yo automáticamente identifiqué dónde estaban los museos Ah, de la okey. ciudad, me fui de voluntaria al Brooks Museum y conocí una cantidad de gente. Eh, Finalmente conseguimos, él consiguió un trabajo un poquito más estable con una esta de sonido y nos vinimos a vivir más como en Midtown, Ujú. en un apartamentico enano. Teníamos una televisión que era de él de cuando él tenía 10 años. Guau, Y compramos un sofá y la caja de donde venía el sofá era la mesa de la televisión. guau. Pero felices, ¿no? Imagínate Sí, nosotros, sí. pues la dicha, yo andaba en bicicleta y ¿Ibas al trabajo en bicicleta? sí, sí. eh, y calor, frío, bueno, te podrás imaginar. Sí. Pero eso fue como unos 2 añitos. Y ahí ya empezamos como el proceso de los papeles, que eso fue una cosa eterna, súper eterna, la verdad. Sí. En esa época pues no había nada digitalizado. Es más, una vez llegué a la cita de la oficina de migración y la señora me dice, ay, no, mire, qué pena, lo que pasa es que su folder está en no sé qué estante y yo soy muy bajita y no Oh, alcanzo a sacarlo, no. usted le toca volver en un mes. Así era, ¡Ah! ¡Qué así, feo! sí. Y dices: "Oiga, Y le compro una escalera", yo pero le traigo la escalera, así yo le dije a la señora. Una cosa que fue muy difícil ver ahí fue, pues éramos mucha gente haciendo filas, no había nada organizado, a mí eso me dolió muchísimo porque yo hablaba inglés, yo hablo francés porque yo estoy en el liceo francés, ajá, y yo veía a las personas en la fila completamente confundidas y yo les trataba de traducir y de ayudarles, obviamente, ujú. porque el señor de la puerta y la gente que trabajaba allá creía que para que la gente entendiera había que hablar más duro y gritarles. Oh, Entonces desde ahí empecé yo con un proceso de, yo tengo que ayudar de la forma que pueda, yo que tengo, mi privilegio es que yo tengo estas lenguas, yo tengo que ujú, ayudar. Y ujú. yo me iba, pues obviamente a mi cita, pero mi propósito general era organizar que esta gente tuviera la información y yo me ofrecía, porque en esa época pues no había intérpretes, no había nada. Sí, sí, sí. Sí, entonces duraba horas metida allá en esa oficina ayudando. Sí, pero fue muy difícil ver cómo trataban a la gente. Sí, Sí, y pues sí. uno no podía decir nada, ¿no?
Sí, porque prácticamente Exacto, tu trámite está en las manos de ellos, ¿no? Entonces, exacto, sí. Y pues ya una vez me salió ese permiso de trabajo, sí conseguí un trabajo muy, muy lindo que quise mucho. Trabajé en el Museo de los Niños acá ah, en Memphis durante 5 años. wow. Y también ahí, en ese trabajo fue muy lindo porque conocí un poco más como el sistema educativo, ¿sabes? Las escuelas. Y ahí en ese momento, o sea, piensa tú, 2002, 2003, Memphis era, o sea, yo era súper exótica. Aquí no había latinos, muy pocos había. Y es en esa época que empieza a llegar más gente. Entonces se empieza a necesitar como esa conexión, esa información dentro de la comunidad, en las escuelas. Y eso, digamos, siento que he crecido un poco con la comunidad estando acá, porque cuando yo llegué a Memphis no había ni cómo comunicarse, ¿sí? Yo tenía que ir a una tienda hondureña en la Summer, donde vendían unas tarjetas para llamar internacionalmente. Ah. Yo hablaba con mis papás como una vez cada 2 semanas, porque se me acababa la tarjeta. Y pues, Oye, esas benditas tarjetas que te ay, decían: "Tienes 40 minutos", y mentira. apenas ibas 20 y ya no tenías crédito. ¿Cierto? Qué estafa, la verdad, sí, Sí. qué estafa, muy grande. Y cuando hablabas con tu Ujú, familia, ¿les sí, platicabas todas las, pues, sí, duermo en el suelo o no he sí. comido? ¿Les contabas o te lo Yo, quedabas callado? no, yo les contaba, les decía, no, teníamos, teníamos un colchón de esos que es inflable. Ujú. Yo le cogí todos los huecos al colchón, ahora estoy bien. Le tapé, o sea, era así, pues no era tan exagerado, pero sí. Una cosa que a mí me impactó muchísimo cuando yo llegué a Memphis, que me acuerdo le escribí cartas a mis papás, todavía escribíamos cartas en esa época, Ujú. Sí. era visualmente, eh, Memphis es una ciudad donde la imagen del cerdito está en todas partes. Ujú. Sí. Y eso a mí me impactó muchísimo, como esa era como parte de la cultura de la ciudad, entender que como la comida era muy Sí, el importante, la barbecue. música, ¿sí me entiendes? Como Sí. esas cosas, sí se las comunicaba. Y pues claro, yo les contaba y a veces llamaba llorando y decía, no, es que yo no sé qué está pasando, ¿sí? Ujú. Y pues esa poca comunicación o oportunidad de comunicación era muy difícil. Ahora yo me vine a este país y me vine así súper enamorada y dije, aquí ya lo que sea, sí, somos dos contra el mundo. Ujú. Pero la realidad era que yo no tenía permiso de trabajo. Yo no podía volver a Colombia Ujú. porque en esa época si tú pues te ibas y no puedes volver a entrar. Sí, Claro, sí. porque yo había entrado con el tipo de visa, lo que sea. Ujú. Entonces yo durante 2 años pues no vi a mi familia. Sí, sí. Eso que se pierde uno de muchas cosas, del matrimonio de la hermana, nació no sé quién, y todo esto se pierde uno muchas cosas y te lo vuelvo a decir, privilegio, que solo me hubiera demorado 2 años. Hay gente que todavía no ha vuelto y lleva 30 años, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y esto es una cosa muy difícil. Y en esa época que no había ¿qué? ¿Cómo se llamaba esto? No había ningún tipo de FaceTime, Zoom, nada de eso. O sea, uno no se veía la cara en Ujú. años. Es verdad. Sí, Y era como un impacto emocional muy fuerte, ¿no? sí. Porque Mm, creo que los colombianos son como un poquito igual como somos los mm, mexicanos, de que somos, sí. en México le llamamos la familia muégano, que estamos todos así unidos y que si uno llora, todos lloramos y si uno se ríe, todos nos Exacto. reímos, ¿no? Sí, me encanta, sí. Es así somos, sí. Y el estar Sí. acá sin tener Mm, ese apoyo mm. emocional, me imagino que fue difícil. Claro, y sin conocer a nadie, porque no conocíamos a nadie. Sí. Y Sí, yo afortunadamente en esa época que empecé como de voluntaria ya en ese museo, em, fue impresionante porque fue el primer día, me estaban dando un tour y yo entré a una oficina y había como 2 personas ahí y una de las chicas que estaba ahí se voltea y me mira y me dice, hola, ¿cómo estás? Y le digo yo, hola, ¿tú cómo estás? Y la señora nos dice, ay, ¿ustedes se conocen? Y le decimos, no, pero es que nos damos cuenta que somos de Colombia las dos y seguimos amiguísimas Wow, y qué desde ese bonito, ¿no? día. Por lo Sí, menos dices: "Ay, sí, encontré a alguien que". claro, porque y además que en esa época era tan difícil. En esa época, principios del 2000,
en Memphis había una comunidad colombiana que estaba como muy conectada con las familias de San Jude, ¿sabes? Ah, Y hacían, y no todas eran pues familias de San Jude, las familias que ya vivían acá en Memphis apoyaban mucho esas familias y había una cosa que se llamaba Casa Colombia, ah, que duró no sé cuántos años, pero hacían eventos de Navidad y hacían cosas de ese tipo. Por ahí se conoció mucha gente. eh, Hubo una exposición una vez de Fernando Botero en uno de los museos acá en Memphis y hicieron eventos y ahí nos conocimos muchos, ujú. unos con otros. Y, y pues sí, pero la verdad siempre, pues tú sabes, uno como inmigrante, cualquier persona latinoamericana es como si fuera el mismo país de uno. Todos somos conectadísimos, somos familias, somos muy parecidos, tenemos muchos valores muy parecidos de familia, entonces, de cultura. Y, em, Eso sí, entonces sí, pero al principio sí fue un poquito movidito. Ya después que yo estuve en ese museo de los niños, muy contenta. eh, Conocí mucha gente, conocí organizaciones, no sé, como que le debo mucho a esa organización, amigos que todavía tengo, que conocí allí. Entonces sí fue muy bonito. Cuando yo ya decido separarme, yo ya tenía hasta trabajo en Colombia, yo me iba a devolver, pero me salió esta oportunidad en el museo en el que trabajo actualmente, que es el ajá, Museo del Dixon Gallery and Gardens, ujú. y de directora de educación. eh, y, y nada, es un trabajo hermosísimo. Llevo como 18 años y medio trabajando allí Guau, y a través de las artes, como tratando de dar es como ese mensaje de innovación, de belleza, ¿sí me entiendes? De tranquilidad, de, no sé, como de, es otra cosa, es como llegarle a la gente a través de cosas bonitas ujú. y eso es, y objetos, que a mí eso me encanta. Sí, Em, mm, la idea es continuar con eso. Nosotros en algún momento, yo no sé si tú has oído a alguien hablar de, porque ahora en Memphis hay muchas organizaciones culturales latinas, ujú, eh, pero ya ni me acuerdo cómo en qué año después, había un grupo que se formó que se llamaba el Centro Cultural ujú. Latino de Memphis. Y a través de ese grupo, pues obviamente conocí muchísima gente muy interesada, conectada con las artes, con la cultura, y dentro de ese grupo trabajamos muchos años para que las familias latinas tuvieran esa conexión con su cultura, con sus raíces, con sus tradiciones, su arte, su música, y estuvimos como muy, digamos que a la cabeza de lo que son muchos de esos grupos que existen hoy en día. Y Ujú. fue muy, muy bonito. Hicimos festivales del tamal, hicimos exposiciones, hicimos, o sea, hacíamos un trabajo muy bonito. Hoy en día las nuevas generaciones como que retoman y tienen otros grupos y eso nos parece muy bonito. Mm. Sí, van, Ujú. evolucionando la manera de hacer Sí, las cosas, pero al final de cuentas, pues, es sí, algo para la comunidad, ¿no? siempre sí. Sí, y cuéntame, ¿cómo fue tu primer auto aquí en los Estados Unidos? ¿Aprendiste a manejar aquí o ya venías con la noción del manejo? Yo, bueno, como bien sabes, las ciudades grandes en Latinoamérica, manejar es toda una odisea. Cada Eh, cada quien maneja como puede. el que maneja en Ciudad de México, el que maneja en Bogotá, el que maneja en Lima, el que maneja en esas ciudades grandes, maneja en cualquier parte, creo yo. Ujú, sí. Mi primer carro que tuve, em, lo compré, lo conseguí con unos primos con los que yo estuve en Nueva York como 3 meses. Ujú. Conseguimos un carrito allá, pero era chistosísimo porque el carrito salió más barato porque era de cambios. Y acá en este país nadie manejaba carro de cambios. Oh, sí, sí, sí. ¿Sabes? Eso me impactó muchísimo, que los carros de acá no son automáticos, la Ujú, mayoría o todos. sí. Yo en Bogotá aprendí a manejar, eso que aprendí a manejar uno el carro del tío, la abuela, nadie tiene carro, o sea, es muy raro que alguien tenga carro porque
son muy costosos. Ujú. Em, pero sí manejaba desde Bogotá carro de cambio. Me tocó fue aprender a manejar carro automático, pues que pues es muy fácil, pero pues igual otra cosa. Me costó mucho trabajo, ¿sabes qué? Me impactó muchísimo Ujú. manejar, que uno lo tiran como en una avenida y es unos avisos de colores, letras, pero nada tiene sentido. Sí, sí, sí. Tu número, no sé, y que este número, ¿qué quiere decir? Esta letra, ¿qué quiere decir? Ajá. Eso, ese proceso me costó un poquito de trabajo. Yo, cuando llegué a Memphis, tenía un carrito, un Toyota Corolla, Ajá. que medio arrancaba. Ajá. Yo me pegaba unas perdidas. O sea, yo iba a dar a Mississippi todos los días. Y Y sin teléfono ni nada, uno decía, y sin entender esas señales. Pero perdiéndose fue que, mejor dicho, yo aprendí. Sí, porque me acuerdo que antes era como más Sí, de los mapas, de papel, ¿no? Porque eso sí, yo, del GPS, claro. nada. Yo me iba a las bibliotecas, Ajá. imprimía, además que te costaba imprimir en las Ujú, bibliotecas. sí, Imprimías tu Yahoo Map o no sé qué map ujú, y te lanzabas con eso. Y así llegabas a donde tenías que llegar. Yo me hice una vez un viaje desde el norte de Virginia, ujú. desde Long Island, Nueva York, hasta el norte de Virginia, a puro mapa impreso, Guau. sin haber nunca manejado de estado a estado. No entendía nada. Yo no sé cómo llegué, la verdad creo que fue como una experiencia religiosa, llegué porque llegué. Guau, sí, me acuerdo Sí, que tenía uno luego, pues, ahí te haces experto porque, ¿sabes qué me costaba mi trabajo? De que mm, cuál es el norte, el sur, o que ay, tienes que ir al sureste, al noreste, y yo para mí eso era, ¡ah! claro, sí, y a mí eso me costó mucho trabajo. Yo no sé si tú sabes, Bogotá tiene la cordillera, tiene la montaña que la atraviesa completamente. Entonces tú nunca te pierdes en Bogotá porque Pues sí, pues mires dónde está la montaña y y ya ahí sabes para vas. qué lado coger, sí. Ajá, sí, sí, Acá no, sí. acá era todo igual por todos lados. Además, este país tan grande, ¿no? Como Sí. tan plano, no sé. Extenso, sí, 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 y dices: Sí, "¿De dónde sale tanta carretera?", ¿no? sí, sí, de Sí, acuerdo. y pues Pero no, entonces bien. fue una Ujú, experiencia diferente, y no te veían sí, así como que, ¿a poco ujú, sabes manejar estándar?, ¿no? Que porque sí. no es tan usual que una mujer aprenda No. a manejar en estándar. Sí, exacto, sí. Hoy, incluso hoy en día todavía la gente me dice, ¿usted maneja Sí, pues así aprendí. Es Ujú, más, a mí me gusta más, me gusta ujú. manejar en carros de cambio, ¿no? No, Guau, sí. sí, y el que aprende lo que te digo, que aprende en carro estándar, en ciudades como, que además tienen como inclinaciones, montañas, puentes, pues porque tú estás con un estándar en un trancón, como decimos nosotros, Ajá. donde todo se mueve 2 milímetros y tú estás en una subida. Tienes que aprender freno de mano, cómo arrancar. O sea, eso es. No, Margarita, ya soy tu Sí. fan entonces, porque me imagino, no, yo tuve Sí. uno aquí en Estados Unidos y Sí. Ujú. mi coco eran los semáforos, porque estaba con que arranco o no arranco, y en las No, subidas, imagínate. no, Imagínate tremendo. tú arrancar en una subida tienes un carro pegado a 10 centímetros detrás de ti. Sí, No te puedes resbalar porque le pega. sí. Sí, eso sí. ¿Y cómo te fue con lo de la comida? Adaptarte ya a Sí. la comida de acá de Estados Unidos, Uy, no. porque nuestra comida es como un poquito, casi toda la comida latina Sí. es de muchos, guisos, especias. Sí. ¿Cómo fue tu adaptación con la Y, comida? uy, la comida sí me dio durísimo, porque pues la comida de acá para nosotros es no sé, como el chocolate, no sé, como una cosa diferente. En Colombia y en Bogotá específicamente, por lo menos 2 comidas al día llevan arroz blanco. Ujú, Y acá eso como que no se veía mucho. La comida en Colombia también es muy conectada con las carnes, ¿sí? El pescado, el pollo, la carne, ujú, guisado con sí, como ese tipo de como más natural, todo es natural, todo si ujú. partes el tomate, sí, no es como echas el tarro, Sí, sí, por sí. tarro. Y yo desafortunadamente no cocino mucho,
Ajá, Y entonces mi esposo en esa época pues cocinaba como le enseñaron a él, que era de tarro en tarro, ¿me entiendes? ajá. Y yo cogía unas cosas, él me compraba unas cosas que era como una cosa que se llamaba como tuna helper. Y yo decía, Ah, pero ¿por qué le echa esto al atún? Va a dañar el atún. Echémosle otra cosa al atún. O sea, fue de verdad como esa parte como la sazón fue impactante. Eso no, o sea, como que no. Ahora lo otro es que uno, todas esas como postres y cosas que uno veía en la televisión cuando era niño, decía, ujú. wow, están acá, me puedo comprar los chicles, me puedo comprar las chocolatinas, me puedo comprar Sí, eso, las papitas, como todas esas cosas más de acá, ujú. pues obviamente empieza uno a comer Sí, muy sí, mal, sí. muy mal. Y restaurantes colombianos, creo que había uno en esa época, y pues obviamente yo no me iba a ir a comprar una arepa de $10. O sea, no, No había como en aquel o tiempo, sea, ¿no? no, más se me ampollaba la boca, yo creo, si hacía eso. No Sí. podía creer que me cobraran tanto por una arepa, ¿Y ¿entiendes? te costó trabajo adaptarte a la moneda? Sí, Porque, bueno, sí. muchos estamos Uy, siempre diciendo, ¿serían tantos no, pesos esto no, también? por favor, sí. Y te digo que no solamente eso, sino visualmente me costó mucho trabajo y muchos años. ¿Cuál es el dime, el níquel, el no sé cuál Ujú. monedas, cuál? Porque en esa época todavía usábamos monedas, creo. Sí, sí. Eh, sí, y la constante transferencia, lo que dices tú, ¿cuántos pesos es esto? ¿Cuántos pesos es esto? Soy esa mujer valiente, la que cae